Buenas, pues vengo a hacer una actualización de las lecturas que he estado haciendo últimamente y hoy traigo chuletilla porque si no me dejo las cosas a mitad siempre, soy un desastre. Así que os cuento, como siempre estoy leyendo varios libros en paralelo, ¿vale? El primero de que quiero hablaros es Iluminada de Lidia Yuknavitch. Esta autora se hizo bastante famosa, por lo visto, con un libro que se llama La cronología del agua. Yo no lo conocía, pero ahora tengo una necesidad imperiosa de leerlo porque me está flipando Iluminada, de verdad. Me está gustando una barbaridad. Por cierto, no lo he dicho, el libro es de la editorial Horror Vacui y la razón por la que me decidí a comprarlo, en realidad son varias, pero bueno, por un lado porque Francisco J. Pérez, también del podcast del Estado de la Cuestión, es que no falla, o sea, no hay episodio en el que no los nombre. Pero bueno, que Francisco J. Pérez lo recomendó muchísimo por Instagram y yo me fío ciegamente. Y luego también porque la propia editorial puso alguna cosilla que me picó bastante el gusanillo. Os lo voy a leer porque me lo he apuntado. Hablaban de este libro como un intento de Yuknavitch de trasladar esa ternura y voluntad de transformación, aquí estaban hablando de la cronología del agua, a todas las especies que habitamos la Tierra. Y luego comentaban también que trataba pues, de historias de seres que son vulnerables y que viven en los márgenes, y a mí esto también me suele parecer como muy interesante. Y luego ya para poner la coletilla, que hablaban del libro como ciencia ficción utópica heredera de las teorías de Donna Haraway y de Ursula K. Le Guin. Creo que no es necesario que vuelva a confirmar una vez más mi amor desmedido por Ursula K. Le Guin, pero si hiciese falta, daros por confirmados. Pero bueno, voy a hablaros de qué trata el libro. Trata de una niña que vive a finales del siglo XXI en una ciudad postapocalíptica que podría ser perfectamente de nuestro mundo y que tiene el poder, aquí viene por cierto la parte fantástica, de moverse a través del tiempo gracias a ciertos objetos o talismanes que en realidad son objetos corrientes pero que en algún momento fueron importantes para alguien. Y de esta forma pues va viajando en el tiempo y va conectando con personas de los dos últimos siglos. La idea, por lo que tengo entendido, es que a través de estos viajes pues vaya poniendo un poco las piezas para conseguir un presente para ella, ¿no? en el momento en el que ella vive, que sea más utópico y especialmente más libre. Cosas que también comentaba la editorial en el post que hicieron de anuncio y que me parecieron muy interesantes es que es una reflexión sobre la emancipación tanto individual como colectiva y lo que ya os he dicho antes, que es una ciencia ficción utópica heredera de las teorías de Donna Haraway y de Ursula K. Le Guin. Al respecto de esto, Donna Haraway es una pensadora feminista y multiespecista que trata en sus obras sobre reconfigurar la relación que tenemos con la Tierra y con sus habitantes. Yo he leído muy poquito de la autora, realmente bueno, he leído poquito pero tengo mucho en casa, porque tengo estos 3 libros, he leído solamente este que es La conexión infinita, que además es una conversación que hay entre ella y Ursula K. Le Guin y con otro señor, pero ahora no me acuerdo de quién es, que me pareció súper interesante. Lo que pasa es que sí que es verdad que es eso, como una transcripción de una charla que dieron en una universidad, entonces pues bueno, evidentemente se queda cojo si quieres andar en el tema, pero bueno, me gustó. Y luego tengo estas dos que sí que son solamente de Donna Haraway, que son 2 ensayos, porque Donna Haraway era eso, pensadora y no novelista, no escribía novelas sino ensayos, y los dos me llaman muchísimo la atención, aunque he oído hablar mejor de este que de este, pero los dos pintan súper bien. Este es Seguir con el problema, de la editorial Consoni, y este es Manifiesto Cyborg, de Caótica Editorial. Otra cosa que me parece también súper interesante de la autora, que en realidad va ligado a lo que he comentado antes, es que plantea el luchar por futuros viables, ¿no? Que esto en realidad es muy utópico, ¿no? Y muchas veces lo utópico lo asociamos con algo como inocente e imposible. Y realmente, ¿por qué es imposible? ¿No? Porque es imposible tener un mundo mejor del que parece que vamos a encontrar, de un futuro que sea más sostenible o menos horroroso del que todos tenemos en la cabeza por las historias distópicas. Pues no lo sé, o sea, al final este tipo de libros lo que hace es ir un poco en contra de esa como doble parálisis. Es que aquí justamente alguien lo comentaba, María Puig de la Bella Casa, que no sé quién es, pero decía de este libro, de Seguir con el problema, que para tratar de la doble parálisis de la desesperanza y la indiferencia, líate con Haraway.
pues es que es eso, es que yo tengo siempre la sensación, bueno, desde hace bastante tiempo, de que estamos totalmente paralizados y desesperanzados y a mí me da mucha pena. Pero bueno, volviendo al libro de Iluminada, que es lo que estoy leyendo ahora mismo. Ya os lo he dicho antes, creo, y si no, pues lo digo ahora, llevo medio libro leído y al margen de todo lo que plantea, que me parece súper interesante, creo que la autora tiene una forma de escribir con muchísima sensibilidad y que afronta lo fantástico de una forma casi onírica, que a mí es que me tiene subyugada, o sea, estoy totalmente fascinada. Sí que es verdad que quizás esa parte más onírica se ve más en la primera parte, bueno, primera parte de la parte que he leído, pero bueno, aún así está presente en todo el relato. Lo que pasa que luego, claro, al principio vamos viendo un poquito más la historia de esta niña protagonista que os he comentado antes, que si no recuerdo mal se llama Laisbe, pero luego pues vamos conociendo también la historia de otras personas que serán con las que vaya contactando con sus viajes, que están a lo largo del tiempo y que la mayoría pues tienen vidas durísimas. Pero bueno, también me parece como muy interesante esta forma de conectar pues situaciones muy complicadas o muy duras e incluso pues el futuro casi distópico en el que vive la niña protagonista, con lo utópico, ¿no? Porque, bueno, en esa parte está bastante por llegar, pero ya se van viendo visos de por dónde va a ir. A mí me está pareciendo un libro como muy especial y tengo la sensación de que se va a convertir en un gran favorito de la vida, pero bueno, sí que es verdad que es un poco pronto porque aunque llevo bastante, aún no lo he terminado y las cosas pueden cambiar muchísimo, pero tengo como muy buenas sensaciones. Y luego creo también que me va a dejar como con una sensación esperanzadora que creo sinceramente que ahora mismo el mundo, bueno, yo y todo el mundo necesita con urgencia. Tengo también ganas de leer más cosillas de la editorial porque me parece que tiene un catálogo interesante, he leído alguna cosilla pero no mucho, y han sacado ahora un libro que se llama Cuentos de hadas crueles o algo así, que se lo está leyendo mi amiga Yaiza y le está flipando, bueno, no sé si ya lo ha terminado incluso, y me apetece un montón leerlo también. Y el otro libro que estoy leyendo es Tormenta de primavera, de Nancy Bryson Morrison y publicado por la editorial Periférica. ¿Y qué contaros de este libro? A ver, ¿podría considerarse que he sido víctima del marketing editorial? En realidad no, porque yo ya iba avisada de que no es un libro especialmente primaveral, porque me lo dijo mi amiga Laura de la cuenta de Instagram El Murmullo de un Libro, o sea que ya iba sobre aviso. Pero a mí, ¿qué me trajeron de este libro? Bueno, por una parte, por mucho que me lo dijese de ella, las vibras primaverales, y luego pues que se supone que es un libro en el que la atmósfera, ¿no?, y el paisaje tienen muchísima importancia y está ambientado en la Escocia rural y hablan como de una narración muy bella y muy lírica. Y luego también que es un libro de época con personajes femeninos de armas tomar y esto siempre es bien, siempre me gusta, así que pues nada, que me lance de cabeza. ¿Y me está gustando? Sí, no está mal, pero me está decepcionando un poquito porque por ahora solamente he encontrado el tercer punto de los que os he comentado. A nivel narrativo, es una historia muy ágil, se lee muy bien y no es que esté mal escrita ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que yo pensaba que la parte de atmósfera y evocadora iba a tener como más importancia. Quizás también es que vengo de leer Bajo Tierra de Mary Webb y claro, pues es que ahí está mucho más presente esto. Pero bueno, que no me está encantando. Pero bueno, ¿de qué trata? Que siempre se me olvida, lo dejo para el final y a veces que ni lo comento. Trata de una familia, que es la familia Lockhart, cuyo padre pues es una persona muy severa, es pastor protestante y tiene junto a su mujer, que por cierto ni me acordaba de este personaje, tiene 3 hijas que, lo dicho, son de armas tomar, o sea, tienen mucho carácter y se salen bastante de los roles típicamente femeninos de la época. Mi personaje favorito es Julia, que es la hermana mayor, porque es una persona que no se achanta ante nada, que no se calla sus opiniones por el qué dirán ni por nada. Y bueno, pues eso a mí siempre me llama la atención. Y luego también me gusta pues que tienen una relación bastante bonita entre las hermanas y tal. Pero claro, o sea, está bien, pero bueno, que no es nada que no me haya encontrado ya, porque tanto Bajo Tierra como, por ejemplo, Oh, qué espléndida música, que también está ambientado en Escocia, como este, que está escrito por Dorothy Evelyn Smith, que por cierto, qué casualidad que tanto Bajo Tierra como Oh, qué espléndida música, los dos están publicados por Trotalibros, pero bueno, que es por poner 2 ejemplos, pero que son los libros que me han venido ahora a la cabeza. Que en ambos libros, tanto la parte descriptiva y la narración como muy bella, muy lírica, muy evocadora, para mí tiene mucha más fuerza que en este libro, pero incluso los personajes femeninos que se salen bastante del tiesto, ¿no?, que no son los típicos
y que tienen mucho carácter, también están desarrollados con más gracia y más complejidad en esos libros. Entonces no me está aportando muchísimo. No es que esté mal, me está gustando y lo estoy disfrutando, pero esperaba más. Pero bueno, al final es como todo, porque también es un tema de tú cómo conectas con las historias, con la forma de narrar del autor, con los personajes y demás, y a lo mejor pues bueno, no es para mí el libro y ya está. Que aún así, o sea, digo esto y en realidad parece que no me guste, y no es que no me guste, pero que no, que va a pasar un poquito sin pena ni gloria, que tampoco pasa nada, que no todos los libros tienen que ser nuestro libro favorito. Y luego, ya os comenté que siempre hago alguna lectura en digital, y estaba leyendo Pensad en Flebas, que aún lo llevo desde el blog anterior, y seguí avanzando con él en realidad, pero lo tengo pausado ahora mismo porque estoy leyendo otro libro que no os puedo contar cuál es, porque es sorpresa, porque vamos a hacer un episodio especial para el Mayo Sci-Fi en Historias del Caos. Entonces, pues nada, ya os contaré. Está ambientado en el mismo universo que otro libro de ciencia ficción que me gustó mucho en su día. Pero es que el libro ni siquiera se ha publicado todavía porque nos lo han mandado de forma anticipada por esto del podcast. Entonces, claro, si ni siquiera os digo qué libro es, ¿qué sentido tiene que os cuente que me está pareciendo? Pero bueno, por ahora puedo decir que me está gustando. Y hasta aquí la actualización de hoy. El plan del fin de semana es irnos de camping, si el tiempo lo permite, que en realidad creo que sí, porque aunque daban previsión de lluvias, está haciendo bastante bueno. Entonces, pues bueno, iremos para allá y quizás pueda grabar allí, no lo sé, pero estaría bien. Me voy a empezar un libro nuevo además, porque como que me da mucho la vibra del sitio al que voy. Como que tiene una ambientación muy de bosque que me pega un montón, entonces pues quizás me lo lleve y lo empiece allí. Esto de los vlogs en realidad se me da fatal, la verdad, porque soy incapaz de grabarme de forma más o menos continuada. Entonces, la verdad que han pasado unos cuantos días desde que hice la última actualización de lecturas, pero bueno, vamos allá con la siguiente. Y el primero del que voy a hablaros es Iluminada, de Lidia Yugnavich. Os dije que iba por la mitad, ya lo he terminado y puedo confirmar que lo he amado con todas mis fuerzas. Que estaba bastante claro, pero bueno, que sí, 100%, un favorito del año seguro, y de la vida pues también. Y quizás no es exactamente lo que yo tenía en la cabeza en un inicio, pero casi diría que lo valoro incluso más, porque cuando un libro se sale de lo esperado y aún así no solo te convence, sino que es aún mejor todavía, pues bueno, maravilloso, vaya. Y es que desde la niña protagonista hasta la serie de personas que van apareciendo, personas que cruzaron los océanos, que con su trabajo construyeron un país que luego tantas veces les dio la espalda, y que, bueno, que incluso construyeron el símbolo de la libertad del que tanto se ufana, ¿no? Evidentemente estoy hablando de Estados Unidos y de la Estatua de la Libertad. También de mujeres de la calle, de niños perdidos, explotados, olvidados, marginados, que habitan los márgenes. Es que todos los personajes que pueblan este libro me han llegado muy dentro. Y me he dado cuenta de que muchas veces cuando hablo de libros que son pues mis favoritos, digo una cosa y es: aquí no suceden grandes aventuras. Y efectivamente es el caso, pero es que no las necesita. Pero luego la verdad que tampoco sabría poner en palabras qué es lo que hace tan especial este libro, porque podría decir que es su mensaje, pero es que creo que va mucho más allá, porque hay muchísimos libros que tienen un gran mensaje, pero a veces se convierten casi en panfletos, y esto no pasa en Iluminada. Lo que hace aquí Lidia Yugnavich, ya os puedo asegurar que no se reduce al mensaje. Tampoco es exactamente una oda a la esperanza como yo me pensaba en un inicio,
porque aunque sí que hay mucha gente que no se rinde y que lucha por un futuro mejor para sí mismos y para los demás, la verdad es que tampoco es una utopía al uso. Eso sí, lo que sin duda destacaría es la enorme conexión que hay entre la naturaleza y todos los seres que la habitan, que evidentemente nosotros estamos incluidos, pero solamente somos una parte más. Es una historia onírica, mágica, tierna, pero también erótica en otras ocasiones, casi diría que lírica, y sobre todo muy bien escrita. Y es que conforme vas avanzando, como que te sumerges más y más en la forma que tiene de narrar la autora, y no sé, yo es que estoy enamorada. Lo he dicho, un favorito. Vale, ahora voy con Tormenta de Primavera de Nancy Bryson Morrison, y me da pena decirlo, pero creo que podemos darlo por abandonado. O sea, no era el plan realmente, pensaba continuar leyéndolo, aunque ya os dije que tampoco me daba más. Pero es que nunca me apetece ponerme con él, o sea, tengo un montón de lecturas que me llaman más la atención, nunca me pongo, entonces pues ya está, ¿no? O sea, al final si sale de forma natural y no me apetece seguir leyendo, pues ya está. Quizás lo retome en algún otro momento, quizás no, pero bueno, que tampoco hay drama en ello. Y ya os dije en el anterior clip que me iba de camping y que me pensaba llevar una lectura nueva porque me pegaba con la ambientación, pirulas que me monto yo, y este libro era La voz del bosque de Laura Tejada. Y la verdad que sí que pegaba la ambientación, pero bueno, la del libro es bastante más tétrica que la del camping, por otra parte pues lo normal. Es un libro de estos que se lee enseguida, que engancha un montón, te lo lees en nada, y sin duda lo que más me ha gustado ha sido la ambientación folk horror, el rollito de brujas y el toque de terror que tiene. De unas hermanas que deben mudarse de donde viven a otro pueblo porque pues la gente del pueblo ha descubierto que una de ellas es bruja, y pues antes de que la justicien pues se mudan a el antiguo pueblo de sus abuelos. Pero este lugar pues no es tan maravilloso y acogedor como ellas esperaban, esconde sus secretos y en el bosque habitan seres, vamos a decir que de dudosas intenciones. Así de primeras, por la sinopsis, la que pone aquí, no la que os he hecho yo en un momento, la verdad que parece un libro bastante más de romance. Y a ver, no os voy a engañar, a verlo haylo, pero a mí no se me hizo pesado en ningún momento, estuvo bien. Y lo que os comentaba, que la ambientación es una fantasía oscura con algún puntete de terror, aunque no llega a dar miedo en ningún momento. O sea, para que os hagáis una idea, si habéis leído a Angela Slater, pues es ese tipo de fantasía. Quizás hubiera un puntito más en alguna escena que es inquietante, pero no mucho. La verdad que me daba cosilla que no me gustase, sobre todo por el tema este del romance, porque yo no soy una lectora de romance, pero no, la verdad que eso, no le pedía mucho, pero ha estado bastante bien. Vamos, que es una lectura de estas ligera, entretenida, con una buena ambientación. Un libro de estos disfrutón, pero que tiene algún punto en realidad que me ha sorprendido para bien. Y el siguiente con el que me voy a poner, además ya de ya, porque si no, no me da tiempo, porque me he apuntado a un club de lectura en el que se comenta el libro y es muy breves, así que tengo que leerlo ya, y es Algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer, de David Foster Wallace. Tenía muy pendiente de leer a esta autora, a David Foster Wallace, y mientras me animo a leer La broma infinita, que creo que es como su obra maestra, pues bueno, pues este puede ser un buen sitio por donde empezar. Y dicho esto, lo doy por terminada la actualización y nos vemos en la siguiente. Han pasado bastantes días desde mi última actualización de lecturas, como una semana, una cosa así, pero bueno, en realidad tampoco es que haya leído muchísimo para lo que es mi ritmo normal de lecturas, que a ver, no pasa nada realmente porque al final pues a veces se lee más, a veces se lee menos y no hay ningún problema, pero la verdad es que ha sido una semana del infierno. Entonces, pues bueno, se me ha complicado la cosa, pero las lecturas sí que han sido bastante buenas, la verdad. Y nada, ya estoy aquí sentada para actualizaros un poquito.
En la última actualización creo que os dije que tenía que leerme ya de ya el libro este de Algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer, de David Foster Wallace. Y bueno, pues efectivamente lo hice. Tenía justo a continuación un club de lectura al que me apunté, que se llama Subtítulos, y se iba a comentar ese libro. Y desde que estoy en el mundillo de las redes, la verdad es que he participado en unas cuantas lecturas conjuntas, sobre todo más al principio, porque luego he hecho alguna lectura conjunta con amigas y tal, pero no demasiadas de las que son así como más multitudinarias, ¿no? Pero todas habían sido online siempre. Y nunca había hecho ninguna presencial y aunque quizás no os lo creáis, soy una persona bastante introvertida y estas cosas me cuestan un poquillo. Pero la verdad que me alegro de haberme animado con la experiencia porque también es muy chulo compartir cosas en persona. Y nada, estuvo muy guay, fue súper interesante. La chica que organizaba la sesión, que se llama Isa, pues lo hizo súper bien, surgieron un montón de preguntas interesantes y muy guay. Porque en cuanto al libro, no es una lectura de estas que me haya cambiado la vida para siempre, que se vaya a convertir en un gran favorito, pero sí que la disfruté. Puntualizar que es de no ficción, que creo que también lo dije ya, pero bueno, por si acaso. Y luego es que trata varios temas bastante interesantes y que dan para reflexionar y para hablar y tal, así que vamos, le pudimos sacar partido. Y creo que lo dije ya también, pero el libro va sobre la experiencia del autor en un crucero. Y los cruceros no es que sean precisamente mi ideal de viaje soñado, pero es que creo que también es un poco la gracia del libro porque evidentemente para el autor tampoco. Es bastante sarcástico y se mofa de este tipo de turismo prefabricado, que a ver, que no soy yo quien para juzgar a nadie, pero sinceramente me hizo bastante gracia la forma en la que lo mostraba David Foster Wallace. Luego que es un libro curioso porque gran parte de él en realidad son las notas al pie de página. Esto por lo visto es bastante común en este autor, parece que es un poco la seña de la casa, pero yo no lo sabía, la verdad, y me ha parecido muy curioso. Y no es que sea gran parte del libro solo por extensión, que también, sino porque es que la gracia está ahí, en las notas al pie. Las emplea de una forma como muy disruptiva de lo que viene a ser el uso habitual de estas y, en mi opinión, de una forma muy inteligente. Como que varias veces a lo largo del libro, digamos que los datos técnicos están en el cuerpo, ¿no?, de la narración y a lo mejor luego las anécdotas así más interesantes o los datos más personales están precisamente en las notas al pie de página, ¿no? Es como que rompe totalmente con lo que esperamos de la literatura y te demuestra que él hace lo que le da la gana. Luego a veces también las usa como para estar contándote dos cosas a la vez, como para tener una conversación paralela con el lector. Sé que esto suena muy caótico, pero creo que te acostumbras y luego que, a ver, esto casa bastante con mi forma de ser, así que por mi lado todo bien. La verdad que me he quedado con más ganas de leer más cosas del autor, porque ya os digo que no me ha cambiado la vida, pero creo que es que el libro tampoco me lo pretende, ¿no? Y creo que me animaré en algún momento con La broma infinita, porque aunque es verdad que es mucho, mucho más tocho, es un libro súper gordo y creo que bastante más denso y complejo de entender, sí que es verdad que le he perdido un poquito el miedo al autor y creo que podré con él. Eso sí, para quien no lo sepa, porque yo lo averigué en el club de lectura, no tenía ni idea. Bueno, hay una cosa que sí sabía y es que el autor tuvo problemas de depresión toda su vida y al final le llevaron a suicidarse, pero lo que averigué allí y yo no sabía es que pues, fue una persona también con bastantes puntos oscuros en cuanto a su forma de tratar a los demás, ¿no? O sea, fue una persona muy obsesiva y que llegó incluso a acosar a alguna expareja y demás. Y bueno, pues yo os lo cuento porque al final a mí me gusta también saber estas cosas. Es lo que ya hablaba el otro día en un vídeo sobre contextualizar o no, sobre si separar obra de autor, pero yo por lo menos prefiero tener la información. Bueno, y seguimos. Una vez terminé este libro, creo que de hecho fue ese mismo día, empecé el de Tomás el Bardo de Helen Kushner. Por favor, ¿puede ser esta cubierta más preciosa? Pero, ¿qué pasa? Que por razones que luego os contaré, pues no he podido avanzar mucho con él porque tuve que pausarlo para otras cosas, pero aunque no llevo mucho, llevo 50 páginas, me está gustando muchísimo. Tengo muchísimas, muchísimas ganas de seguir, me está pareciendo una preciosidad, está súper bien escrito y por lo que vi en la sinopsis yo creo que va a avanzar incluso mejor. Os la voy a leer además porque es muy cortita y porque es que con 50 páginas, si os cuento un poco mis impresiones, creo que se van a quedar como muy vacías. Entonces os cuento. Dice, un bardo vive de sus palabras y sus melodías, pero en ocasiones también de sus mentiras.
Thomas, juglar despierto y audaz, tendrá que poner a prueba sus habilidades cuando la poderosa reina del país de las hadas se encapriche de él. En su cautiverio, en un mundo de acertijos y magia, opulencia y peligro, comprenderá el verdadero poder de las palabras. Ya os digo que llevo muy poco y por la sinopsis se ve muy evidente que es una historia muy fantástica, pero ese tipo de fantasía que cuida mucho el aspecto narrativo, que a mí me parece súper importante, y también lo imaginativo. Vamos, el tipo de fantasía que suele ser mi favorita, evidentemente está publicado por Duermevela, así que, bueno, cero dudas. ¿Y por qué no he seguido? Bueno, pues porque se me cruzó por el medio un curso que va a empezar ya de ya y en el que me he apuntado, que se llama Una cuchara en el cerebro, la escritura de J.G. Ballard, y que lo imparte Laila Martínez. ¿Y entonces qué pasa? Pues que Ballard es un autor que yo tengo pendiente desde hace eones, o sea, no sé ni cuánto tiempo hace, y encima mi amigo Juanma siempre me lo está recomendando y me lo saca a la palestra y me lo compara con otros autores que me gustan, y entonces pues me apetece. Sí, me apetece mucho, pero es que encima ya para el acabose, pues el curso lo imparte Laila Martínez, que es la autora de Carcoma, que es un libro que a mí me gustó muchísimo y luego que me consta por otras personas que la conocen que Laila Martínez es una persona inteligentísima y que el curso va a ser seguro una pasada y bueno, pues nada, pues me he apuntado. Pero claro, yo no he leído todavía nada de Ballard y tampoco es plan de ir en vacío, por lo menos yo es que no me siento cómoda así. Entonces pues tenía que ponerme a saco con Ballard. Tampoco es que haya leído una locura porque aunque yo me puedo poner en modo loca enferma y leer muchísimo en poco tiempo, no ha sido el caso porque no, estos días es que no estoy para eso. Pero bueno, aún así me he leído ya el de La sequía, y que es creo que una novela corta, y luego me he leído un par de relatos sueltos y aún tengo unos días de margen para leer por lo menos uno más o una novela quizás o quizás algún cuento o las dos cosas, no lo sé. Y podemos confirmar que efectivamente es un autor que me está gustando mucho y que justamente en La sequía me recordó un montón al estilo de Christopher Priest, sobre todo quizás en sus primeras novelas, y se nota que Christopher Priest pues, bebió bastante del estilo de Ballard. Sobre la novela de La sequía, pues a ver, creo que el título es muy explícito sobre la premisa de la que parte, y es que el mundo sufre una sequía desastrosa causada por la contaminación de los océanos que impide pues la correcta evaporación del agua, ¿no? Y por tanto pues el ciclo natural de esta. Vamos, que no llueve. Y en el libro pues vamos viendo un poco la evolución del desastre y el deterioro tanto de la sociedad como del protagonista de la novela, que no es el típico héroe al uso. Esto también me recordó mucho a Christopher Priest. Tiene un rollito así un poco como Mad Max. Bueno, es que claro, con el tema pues evidentemente el paralelismo está ahí, pero más llevado creo yo a la realidad. Y un tono frío pero de narices que en realidad le funciona perfecto. Que no es la alegría de la huerta este señor, eso está claro. Pero eso no quita que escriba brutal y que intercale en el relato reflexiones increíbles y escenas que es que se te clavan en el cerebro. Porque es que lo distópico puede ser más profundo y filosófico de lo que nos tienen acostumbrados, salvando excepciones muy puntuales. Y creo que Ballard casi con desgana te lo deja meridianamente claro. Os voy a leer un pequeño fragmento para que os hagáis una idea. Como todos los purgatorios, la playa era una zona de espera, y las interminables extensiones de sal húmeda estaban succionándolos y reduciéndolos al núcleo más duro de ellos mismos. Estos nodos minúsculos de identidad centelleaban a la luz del limbo, la zona de nada que esperaba a que ellos se disolvieran y derritieran como los cristales que se secaban al sol. Respecto a los cuentos, os voy a contar impresiones muy generales. Me han parecido originalísimos y muy bien escritos. No todo el mundo es capaz de hacer un buen relato, pero indudablemente Ballard sí que lo es. Tengo muchísimas ganas de seguir leyendo al autor y del curso en sí, que creo que voy a aprender un montón. Vale, y acabamos con las lecturas con un cómic que es Anzuelo, por favor, o sea, estoy enamorada. Es de Emma Ríos, ¿vale? Y lo publica Astiberri y es que es una preciosidad. En el último vídeo os contaba que me lo había comprado, lo he adelantado a muchas otras lecturas, incluida la de Tomás del Bardo, pero por tres razones. La primera es la reseña que le dedicó Francisco J. Pérez en su Patreon, que es bellísima. Y es que, claro, o sea, vengo de leer Iluminada por su culpa, que me gustó una barbaridad, entonces me puso los dientes pues larguísimos y que me fío de su criterio 100%, vaya. La segunda, que Emma Ríos es una artista que me gusta muchísimo. Bella Muerte es uno de mis cómics favoritos, que es un cómic que hizo, bueno, son una serie de cómics que de hecho no está terminada. Lo hizo junto a Kelly Sue DeConnick, creo que se llamaba así la autora, y bueno,
O sea, es una locura también. Pero es que este me gusta incluso más. Y me llamaba a gritos tanto por el tema como por las ilustraciones acuarela, que es que luego si puedo os las enseño un poco por encima porque de verdad, una preciosidad. Y ya por último, que este cómic encajaba perfecto con un post que estoy haciendo para el Mayo Sci-Fi. De hecho, creo que cuando suba este vídeo, bueno, creo no, seguro, cuando suba este vídeo ya estará subido en Instagram. De vez en cuando hago recopilatorios de escritoras de lo fantástico, ¿no? De libros de autoras, pues de ciencia ficción, de fantasía o de terror. En este caso va a ser de ciencia ficción por aquello de aprovechar pues la iniciativa del Mayo Sci-Fi y participar de alguna forma, pero vaya, que podría haberlo subido en cualquier momento. Y me hace mucha ilusión este post porque además de que hablo de un montón de libros que me encantan, la ilustración está hecha por una artista que es Tania de Lady Arcoiris Tienda y es que ha quedado tan bonita, es que de verdad, Tania, muchísimas gracias. Volviendo al cómic, Anzuelo. A ver, yo no tengo palabras para describiros lo muchísimo que me ha gustado. Se ha convertido en uno de mis cómics favoritos de la vida y bueno, o sea, en general de la literatura, o sea, se ha convertido en un gran favorito. Podríamos decir que es una historia postapocalíptica, desde ahí yo lo incluyo en la ciencia ficción, porque parte de la premisa de que una ola gigante acaba con la vida tal y como la conocemos. Y la historia comienza con 3 adolescentes que se encuentran de repente en la playa y parece que ha desaparecido todo rastro de civilización. Pero es que esta obra va mucho más allá de eso. O sea, es que quienes me conocéis sabéis que no me gusta nada esto de trasciende el género, pero es que creo que esta obra va mucho más allá de cualquier etiqueta que podamos ponerle, del formato incluso, ¿no? O de la propia trama. Es algo inaprehensible, indescriptible, poético y hermoso, que nos muestra una mar que de alguna forma está viva y tiene conciencia, pero evidentemente no de la misma forma que la humana. Y me recordaba muchísimo en ese sentido a Solaris de Stanisław Lem, y de hecho al final del todo hay como un textito, ¿no? de la autora en la que habla un poco de referencias y tal, y una de ellas es Solaris. Es que de verdad la forma en la que Emma Ríos nos habla de estos niños que tienen que cambiar física y mentalmente, les guste o no, para adaptarse a esta nueva forma de vida, y de este mar lleno de colores que intenta a su manera comunicarse y proteger de una forma tan ajena y extraña. Y luego el texto, las acuarelas, es todo. Es poesía llena de sentimiento, de tristeza, de melancolía, de irrealidad. Pero bueno, que lo voy a dejar porque es que soy incapaz de explicároslo. Da igual lo que yo diga, leedlo por favor porque es impresionante. Y luego recomiendo también el Patreon de Francisco J. Pérez, que se expresa infinitamente mejor que yo. Y por ejemplo, de esta obra es que escribí un texto que ya os he comentado antes que es precioso. Nada como un buen artista para hablar de otro, claro. De hecho es que ya os reconozco que hace un rato me he releído el texto porque necesitaba hacer relectura después de haber leído el cómic y porque así también me he ayudado yo un poco a estructurar lo que quería decir, porque es que no sabía ni por dónde empezar. Y dicho esto, cierro el clip y os dejo con un vídeo que grabé hace unos días de mi visita a la Fira del Llibre de Valencia. Que a ver, había muchísima gente y la verdad que me agobié un poco, pero bueno, o sea, es lo que tienen este tipo de eventos y sí que estuvo chulo visitarlo. Así que nada, muchísimas gracias por verme y adiós.